La Cámara del Consejo Galáctico estaba teniendo lo que el embajador Kijix describiría más tarde en sus sesiones de terapia como un día perfectamente normal hasta que apareció el humano. Kijix, un alienígena con aspecto de pájaro cuyas plumas se erizaban cada vez que se ponía ansioso, lo cual sucedía siempre, había pasado 3 horas mediando en disputas comerciales entre el colectivo Sorgon y el sindicato de respiradores de metano. Cosas aburridas, cosas seguras. Una diplomacia en la que nadie amenaza con destripar a nadie. Entonces Cartán abrió las puertas de una patada. No metafóricamente. El señor de la guerra, de 2,13 metros de altura, arrancó de una patada a ambas puertas de titanio reforzado. Resonaron en el suelo de la cámara con un sonido que hizo que los traductores universales de todos fallaran brevemente. Yo, Cartune del Imperio Garra del Terror, desafié a la delegación humana. Su voz resonó en la sala como si alguien le hubiera dado un megáfono y problemas de control de la ira a un volcán. Llevaba una armadura que parecía forjada a partir de las pesadillas de un profesor de geometría. Todo ángulos agudos y púas amenazadoras. En su cadera colgaba una hoja que zumbaba con una energía apenas contenida. Su superficie ondulaba con lo que el folleto probablemente llamaba poder ancestral, pero que sin duda infringía varias normativas sobre armas energéticas. El consejo guardó silencio. Las plumas de Kijix se erizaron tanto que parecía un plumero sensible. En el rincón del fondo, Jake Reeves levantó la vista de su teléfono con la expresión de un hombre al que le acaban de decir que su cita con el dentista se ha adelantado de nuevo. Llevaba un traje arrugado que había visto tiempos mejores, posiblemente décadas mejores, y su credencial de visitante estaba puesta al revés. ¿Me estás hablando a mí?, preguntó Jake, señalándose a sí mismo con esa resignación cansada que normalmente se reserva para las personas convocadas para formar parte de un jurado. ¿Eres humano? Sí. Cartan entrecerró los ojos, lo cual era impresionante considerando que tenía 4. La última vez que revisé. Sí. Entonces te reto a un combate ritual. Tu especie se cree digna de pertenecer al consejo. Sin embargo, no portas espadas de honor, ni armas ceremoniales. Vienes a esta cámara de guerreros y diplomáticos armado hasta los dientes. Cartón desenvainó su espada, que se encendió con un sonido como el de un coro de avispas furiosas. El renderizador del mundo ansiaba la batalla. Jake parpadeó lentamente. Oye, estoy aquí porque Jenkins está atascado en el tráfico de la autopista orbital. Hubo un derrame de antimateria o algo así. ¿Te atreves a llamarme Oye? Es decir, no sé tus pronombres, así que basta. Cartune apuntó el renderizador del mundo hacia Jake, y varios diplomáticos cercanos se escondieron bajo sus escritorios. Enfrentate a mí en combate, cobarde, o la humanidad será avergonzada para siempre. Kijix emitió un sonido como el de una aguja de té en plena crisis existencial. Quizás podríamos programarlo para la semana que viene, después de que se presenten los formularios correspondientes. La mirada de Cartune, triplicada, habría podido cortar la leche a través de 3 sistemas estelares. Jake suspiró. Suspiró alguien que solo quería comerse su sándwich en paz. Metió la mano en el bolsillo y sacó una multiherramienta. Era roja, ligeramente oxidada en una esquina y tenía lo que parecían ser manchas de café seco en el mango. Uno de los accesorios estaba doblado en un ángulo extraño. Bien, acabemos con esto. Tengo un sándwich de atún enfriándose en la sala de descanso. La cámara estalló en un ruido confuso, chirridos, chasquidos y una especie de risa que sonaba como una impresora defectuosa. Cartón miró la multiherramienta, luego a Jake, y luego de nuevo a la multiherramienta. ¿Esa es tu arma? Tiene un cuchillo. Jake abrió la pequeña hoja, que medía quizás 5 centímetros y parecía que no se había afilado desde la época de Bush. ¿La primera? Eso es un insulto al concepto de combate. Sí, bueno, el sacacorchos también es bastante útil. ¿Ustedes toman vino en estas reuniones? Porque, sinceramente, eso haría las reuniones del consejo mucho más tolerables.
Kijix se estaba mudando de piel por estrés. Pequeño, las plumas revoloteaban a su alrededor como la bola de nieve más ansiosa del mundo. Esto es muy raro. Acepto tu patético desafío, humano, rugió Cartoone. Luchamos ahora. El Imperio Garra del Terror le demostrará a la galaxia que la humanidad no es más que una criatura débil que se esconde tras una tecnología que no comprende. Jake guardó el móvil en el bolsillo y se dirigió al centro de la sala con el mismo entusiasmo que alguien que va a la oficina de tráfico. Claro, amigo. Lo que tú digas. ¿Podemos darnos prisa? También tengo que arreglar la máquina expendedora del tercer piso. Fue entonces cuando Kijix se dio cuenta de algo que lo atormentaría para siempre. El humano no tenía miedo. Ni siquiera estaba particularmente interesado. Parecía alguien que se había colado por error en una reunión y era demasiado educado para irse. Esto, pensó Kijix mientras sus plumas se erizaban aún más. Va a ser un día muy largo. Lo que pasa con las arenas de combate ritual del Consejo Galáctico es que están diseñadas para emergencias. Campos de fuerza de despliegue rápido, suelos de desinfección automática para diversas bioquímicas y explosiones. Escudos diseñados para contener pequeñas explosiones nucleares. Para lo que no están diseñados es para ser activados por un alienígena pájaro en pánico mientras 17 especies diferentes recogen frenéticamente sus pertenencias del suelo de la cámara. Todos atrás. Despejen el círculo sagrado de combate. La voz de Kijix se quebraba a cada rato mientras golpeaba el panel de control con la punta de un ala, fallando una y otra vez los botones. ¿Alguien recuerda el código de activación? ¿Es 1111 o 1234? Es 000000, dijo Jake, pasando a su lado. Igual que en todas las demás instalaciones seguras del Consejo, al parecer. La arena cobró vida con un destello, creando una barrera circular de energía azul de unos 9 metros de diámetro. Jake estaba en el centro, aún con su multiherramienta en la mano y con cara de querer estar en cualquier otro lugar. Miró su reloj, y luego lo volvió a mirar, como si esperara que el tiempo pasara más rápido por pura fuerza de voluntad. Cartoone, mientras tanto, al parecer había decidido que si iba a matar a un humano, lo haría con estilo. Se había quitado las sombreras de la armadura, para revelar aún más músculos, lo cual parecía excesivo dado que ya tenía suficientes como para abastecer una convención de culturismo. La representación del mundo palpitaba en sus manos, proyectando sombras dramáticas sobre su rostro marcado. He aquí, Cartoone alzó la espada hacia el cielo. La energía crepitó a lo largo de su filo, y en algún lugar un sistema de sonido desconocido comenzó a reproducir lo que solo podía describirse como música de batalla contra un jefe. La representación del mundo forjada en el corazón de una estrella moribunda. Templada en las lágrimas de mis enemigos, transmitida a través de 40 generaciones de guerreros Garra del Terror. ¡Qué bien!, dijo Jake, examinándose las uñas. Esta espada ha puesto fin a 17 venganzas de sangre, conquistado 9 planetas, derrotado a la legendaria bestia braxiana de Carv. Ajá. Cartoone comenzó una serie de elaboradas formas de combate, girando y cortando el aire con movimientos que probablemente tenían nombres como golpe mortal del atardecer carmesí y 17 tornados de la perdición. La representación del mundo zumbaba y crepitaba, dejando rastros de aire ionizado. Otros alienígenas en el área de observación se inclinaron hacia adelante, impresionados a pesar de ellos mismos. Jake se rascó la nariz. El humano se burla de mí con su silencio. Cartoone bramó. ¿Qué? No, lo siento. Me preguntaba si alguien había traído algo de comer a este evento. Estas reuniones suelen tener esos pequeños triángulos de sándwich. Jake escudriñó la multitud con esperanza. No, solo yo. Fresco. Fresco. Kijix, que había logrado detener la mayor parte de su muda por estrés, consultó una tableta con las puntas de las alas temblorosas. Las reglas del combate ritual son las siguientes. El desafío continúa hasta que uno de los combatientes se rinde, queda incapacitado o muere. Sí,
Lo sabemos. Cartoon interrumpió, mientras seguía realizando sus formas. Ahora estaba haciendo algo que incluía una voltereta hacia atrás. Parecía innecesario, o al menos hasta que ambas partes acordaran una solución diplomática. Kijix terminó con esperanza. Sus plumas volvían a hacer eso. No habrá diplomacia, solo honor, solo sangre, solo caricatura transformada en una nueva postura que parecía sacada de un manual de artes marciales escrito por alguien que nunca había visto una columna vertebral. La gloria del combate. En la zona de observación, los extraterrestres intercambiaban dinero. Mucho dinero en efectivo. Al parecer, los que respiran metano habían apostado todo su superávit comercial a Cthulhu y ganaron en menos de 10 segundos. La delegación de Sorgon se mostró más optimista. Le dieron a jaque 15 segundos. Un alienígena que parecía una medusa flotante hecha de matemáticas preguntó: ¿tiene el humano algún entrenamiento de combate? Me arregló la silla de escritorio la semana pasada, ofreció un diplomático de silicio. Muy eficiente. Eso no es lo mismo. Solo digo que parecía muy tranquilo al respecto. De vuelta en la arena, Cartoon había terminado su ritual previo a la batalla, que de alguna manera había implicado dibujarse con su propia sangre y pintarse símbolos en la cara. Los símbolos probablemente significaban algo así como muerte a los enemigos o gloria eterna, pero sobre todo le daban la apariencia de haber perdido una pelea con un marcador. Humano, ¿estás preparado para afrontar tu destino? Jaque abrió el accesorio de alicates de su multiherramienta y probó el resorte. ¿Sabes qué? Acabo de darme cuenta de algo. ¿Qué? Cartoon gruñó. Esa barandilla de seguridad que tienes detrás se tambalea muchísimo. Eso supone un riesgo para la seguridad. Jaque señaló la barandilla del mirador con su multiherramienta. Alguien podría resultar herido. Estamos a punto de entablar un combate a muerte y tú estás preocupado por una barandilla. O sea, sí. ¿Y si alguien se apoya mal y se cae? Eso es una demanda anunciada. Los 4 ojos de Cartan se contrajeron de una manera que sugería que su cerebro estaba intentando procesar esa respuesta y fracasando estrepitosamente. Tú, nosotros comenzamos. Se lanzó hacia adelante, y el mundo entero rugió en el aire describiendo un arco que habría partido por la mitad un tanque. Jaque dio 3 pasos a la izquierda, pasó justo a su lado y comenzó a apretar los tornillos de la barandilla tambaleante con sus multiherramientas. Accesorio para destornillador. El recinto quedó en completo silencio, salvo por el tarareo desafinado de Jaque y el suave clic 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 de un destornillador Phillips al chocar con otros tornillos. Las plumas que le quedaban a Kijix cedieron y simplemente se cayeron. Cartoon se quedó inmóvil en su postura final. El mundo que se representaba aún crepitaba con una energía asesina. Su cerebro, al parecer, intentaba reiniciarse. Miró a Jaque, luego a la barandilla, y después de nuevo a Jaque, que ahora estaba probando la estabilidad de la barandilla con una pequeña sacudida. Mucho mejor, dijo Jaque, asintiendo con satisfacción. Eso fue como 2 rotaciones completas sin control. Alguien podría haber muerto. Alguien está a punto de morir. Cartoon se giró bruscamente, y su rostro adoptó una expresión compleja que implicaba que sus 4 ojos se salieran de las órbitas simultáneamente. Enfréntame, cobarde. Un momento, me queda un tornillo más. Listo. Jaque volvió a colocar el destornillador en la multiherramienta y finalmente se giró para encarar al señor de la guerra. Vale, lo siento. Estabas diciendo algo sobre el honor. Quan emitió un sonido que el traductor universal desistió de interpretar y simplemente transcribió como agresivo, frustrado, rugiente. Volvió a cargar, derribando el mundo con un ataque aéreo que habría partido un acorazado. Jaque lo esquivó con la naturalidad con la que alguien evita un charco. Y mientras la hoja silbaba junto a su oreja, se inclinó y entrecerró los ojos para observar la empuñadura del arma. Cartoon se dio la vuelta. ¿Qué es su? La carcasa de la pila de combustible está suelta. Jaque señaló con la multiherramienta.
¿Ves esa oscilación ahí mismo en el conjunto de la empuñadura? Eso va a provocar fluctuaciones en tu matriz energética. Probablemente reduce la productividad de tu cuchilla en un 15% aproximadamente. La renderización del mundo es perfecta. Ha sido mantenida por los mejores armeros de Yea. No, definitivamente está suelto. Mirar. Jake extendió la mano y tocó la empuñadura del arma. La hoja parpadeó. Todo el mirador contuvo el aliento. Varios extraterrestres dejaron caer sus sábanas. Cartón miró fijamente su arma ancestral con traición en sus 4 ojos. Que eso nunca ha sido del todo cierto. La verdad es que todo el acoplamiento energético parece un poco chapucero. Jake ladeó la cabeza, examinando la hoja como un mecánico que mira un motor sospechoso. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste mantenimiento a esto? ¿Mantenimiento? Es la representación del mundo. No requiere mantenimiento, amigo. Jake abrió el accesorio del destornillador de cabeza plana. ¿Te importa si le echo un vistazo rápido? Esto me va a molestar. ¿Quieres examinar mi espada en medio de un combate ritual? O sea, podemos seguir con lo de cargar si quieres, pero vas a seguir fallando, y la verdad, eso parece agotador. Vas a hacer algo. La boca de Cartoon se abrió y se cerró varias veces. Parecía un pez intentando comprender el cálculo. Finalmente, rugió y blandió la representación del mundo con un tajo horizontal que habría partido la luna por la mitad. Jake se agachó por debajo, apareció dentro de la guardia del señor de la guerra y presionó el destornillador en una junta del panel del mango de la hoja. El panel de mantenimiento se abrió con un suave siseo. «Oh, vaya», exclamó Jake, mirando hacia adentro. «Sí, esto es peor de lo que pensaba». El renderizado del mundo se entrecortó. Su zumbido mortal se convirtió más bien en un quejido. «¿Qué hiciste?» Cartán alzó la hoja, observando horrorizado cómo su brillo parpadeaba como una bombilla a punto de apagarse. «Nada todavía. Todo eso es obra tuya, tío. Mira este cableado». Jake utilizó las pinzas multiusos para señalar el interior de la hoja sin tocarla realmente. Estos cables de alimentación están cruzados. ¿Y eso es cinta aislante en un conducto de energía de grado militar? Los armeros me aseguraron que los armeros son unos chapuceros. Jake chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Y estos tornillos, ni siquiera están apretados con el par especificado. Dame la hoja un segundo. No haré. Cartán volvió a blandir el arma, un tajo salvaje y desesperado. Jake agarró la muñeca del señor de la guerra. Aprovechó el impulso para hacerlo girar. Y mientras Cartwan estaba desequilibrado, simplemente aflojó uno de los pernos de montaje externos de las cuchillas con los alicates multiusos. Un panel se desprendió de la representación del mundo y cayó al suelo con estrépito. La multitud emitió un ruido que el traductor universal interpretó como una expresión colectiva de estupefacción e incredulidad. Ver tornillos universales estándar. Jake alzó el perno, mostrándoselo al público como un profesor con una ayuda visual. Ni siquiera los jefes de seguridad. Podría desmontar todo esto con un juego de herramientas básico de cualquier ferretería. Cartoon miró el perno, luego su espada, a la que ahora le faltaba un panel y chispeaba de forma ominosa. Luego miró a Jake, que examinaba el perno con el interés concentrado de alguien que ha encontrado una roca particularmente interesante. «Esto no es posible», susurró Cartán. «La representación del mundo es legendaria. Es invencible. Ha conquistado mundos. Tiene una buena estrategia de marketing. Te doy la razón en eso». Jake sacó otro perno. Un segundo panel se desprendió y quedó colgando en ángulo. El zumbido de las aspas se había convertido ahora en un preocupante traqueteo. Pero entre tú y yo, el control de calidad es una basura. Estos componentes internos ni siquiera están debidamente protegidos. Básicamente, estás blandiendo una bomba casera muy cara. Detener. Deja de desmontar mi arma. Casi terminado. Jake abrió los alicates de corte.
Voy a desconectar esto antes de que haga cortocircuito y te electrocute. Por favor. Listo. Jake cortó un cable y la representación del mundo se oscureció por completo. Devolvió el mango, ahora inerte, a Cartoone, quien lo tomó con manos temblorosas. Honestamente, deberías pedir un reembolso. En la plataforma de observación, el respirador de metano, que había apostado todo su superávit comercial a Cartoone, se desmayó. Bueno, su equivalente en especie al desmayo, que consistía en ponerse de color púrpura brillante y desinflarse ligeramente. El pico de Kijix estaba tan abierto que un pequeño pájaro podría haber anidado en él. ¿Y Jake? Jake se rascó la cabeza con la multiherramienta y dijo, «Entonces, ¿hemos terminado aquí o quieres echar otra ronda?» Cartan permaneció allí sosteniendo la que hasta hacía 3 minutos había sido el arma más temida en 7 sectores. Ahora, parecía algo que encontrarías en un contenedor de ofertas etiquetado como tal cual. Todas las ventas son finales. Las chispas caían tristemente de los cables expuestos. Un panel colgaba como un diente flojo. «Devuélvemelo», dijo Cartoone en voz baja. «¿Qué? Devuélvelo». La voz del señor de la guerra se quebró, oscilando entre la rabia y algo que podrían haber sido lágrimas. «Restaurar la representación del mundo. Haz que vuelva a funcionar». Jake miró el arma inservible, luego su multiherramienta y después a Cartoone. «¿Quieres que lo vuelva a armar?» «Sí». «¿Mientras intentas matarme con ello?» «Sí». «No». Mis 4 ojos, los de Cartoone, no podían decidir hacia dónde mirar. «El combate no ha terminado. No he sido derrotado. Simplemente necesito un arma funcional». «Vale, eso demuestra una mala planificación por tu parte, pero bueno». Jake se encogió de hombros y extendió la mano. «Déjame verlo». Cartoone se aferró a la representación del mundo contra su pecho como un niño a un juguete roto. «Lo sabotearás aún más. Tío, ya está saboteado. Estoy bastante seguro de que vino así de fábrica». Jake movió los dedos con impaciencia. «Vamos, tengo que arreglar esa máquina expendedora. ¿Te acuerdas?» Con visible reticencia, Cartoone entregó la espada. Jake se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la arena, extendió los trozos que se habían caído y fue cambiando los accesorios de su multiherramienta con la calma metódica de alguien que monta muebles de IKEA. «Bueno, mira», dijo Jake, mientras desatornillaba otro panel. «Tu matriz energética es sólida. Eso sí que es un buen trabajo artesanal. Pero quienquiera que haya hecho las obras de vivienda, no fue un trabajo de aficionados». Cartoone se cernía sobre él, intentando mantener algo de dignidad mientras observaba cómo un humano desmontaba su arma ancestral como si fuera una tostadora rota. La representación del mundo fue forjada por el legendario herrero Corax el Eterno. Sí, bueno, Corfax el Eterno usaba tornillos baratos. Jake sacó otro tornillo y lo añadió a un pequeño montón. Y su gestión de cables es pésima. Mira este nido de ratas. Se desprendieron más piezas. La carcasa de la pila de energía, la matriz de concentración de energía, algo que podría haber sido importante pero que parecía un elegante pisapapeles. Jake los colocó en una fila ordenada, emitiendo ocasionalmente sonidos de chasquido que hacían que Cthulhu se estremeciera. En la plataforma de observación, los alienígenas se inclinaban tanto hacia adelante que Kijix tuvo que recordarles los límites de peso de la barandilla. La que Jake acababa de arreglar. «No lo entiendo», susurró un ser cristalino. «¿Está ganando el ser humano?» «No creo que el humano sepa que estamos en combate», respondió el diplomático basado en silicio. Jake sacó la pila y la sostuvo a contraluz. «¿Cuándo fue la última vez que lo cargaste?» El sistema obtiene energía de las fuerzas cósmicas o de esta celda de iones de litio que está al 30% de su capacidad. Jake le mostró las luces indicadoras. Básicamente estás luchando con solo 2 barras de batería. No es de extrañar que parpadeara. Eso es imposible. Además, y me acabo de dar cuenta de esto ahora.
Jake miró fijamente algo dentro de la cavidad del mango. ¿Esa es una pegatina del fabricante? ¿Qué? Jake lo mordisqueó con la uña del pulgar y luego usó la navaja multiusos para rasparlo y liberarlo. Mostró una pequeña etiqueta holográfica que decía: Galactic Arms Corp modelo WR774, fabricado en el año estándar 2523. Si lo encuentra, devuélvalo al distribuidor autorizado. El silencio en la cámara era tan absoluto que se podía oír caer un alfiler en el vacío. 200.523. Jake leyó en voz alta. Eso fue hace como 3 años. La cara de cartón hizo algo que ninguna cara debería hacer. No, eso no es así. La representación del mundo tiene 40 generaciones. Fue forjada cuando mis antepasados se convirtieron en cuerdas. Al parecer, fue forjado en una fábrica en la estación industrial Z7. Jake le dio la vuelta a la pegatina. Incluso tiene un número de serie y un código QR. ¿Quién le pone un código QR a un arma legendaria? Eso es claramente una falsificación, un engaño. La renderización del mundo se produce en masa. Jake comenzó a extraer más componentes, encontrando con cada pieza pruebas más incriminatorias. Mira, aquí tienes otra pegatina. Advertencia: no exponer a temperaturas extremas. Y esta dice, solo para uso externo, lo cual es una frase extraña para un arma, pero bueno. El dibujo animado emitía un sonido similar al de un globo desinflándose durante una inmunización. Crisis existencial. Ah, y tu antigua fuente de energía. Jake sacó lo que parecía sospechosamente un paquete de baterías comercial estándar. Esta es una celda de fusión modelo 6. Los venden en las áreas de descanso de las naves espaciales. Tengo 2 en mi linterna de casa. El caudillo se dejó caer pesadamente en el suelo de la arena. Sus hombros se desplomaron. Sus 4 ojos miraban fijamente a la nada. Bueno, esto es lo que estoy pensando, dijo Jake, mientras seguía haciendo ajustes. Puedo volver a armarlo para ti, pero esta vez lo haré bien. Aplique el par de apriete adecuado a los pernos. Limpia el cableado. Quizás se podría prescindir de este panel decorativo inútil que solo añade peso. ¿Por qué me ayudarías? La voz de Carwin sonaba hueca. Te desafié a un combate. Sí, pero es evidente que estás teniendo un mal día. Jake volvió a conectar la alimentación eléctrica. Todos hemos pasado por eso. Crees que tus cosas son auténticas y especiales, y luego descubres que provienen del mismo lugar donde se fabrican las de todos los demás. Es decepcionante. Pagué 17 millones de créditos por la renderización del mundo. Jake hizo una mueca de dolor. Uf. Sí, te timaron bien, amigo. Mi padre me lo dio en su lecho de muerte. Me dijo que fue forjado en el corazón de una estrella moribunda. Es decir, técnicamente toda la materia se forjó en el corazón de una estrella moribunda si nos remontamos lo suficiente en el tiempo. Así que, técnicamente, eso no es una mentira, comentó Jake. Más bien una interpretación creativa. Cartoon se cubrió el rostro con las manos. Ahora sí que los 4 ojos estaban supurando. ¿Sabes qué?, dijo Jake, encajando el último panel en su sitio. Voy a volver a montarlo, pero voy a cablearlo para que haga más chispas y ruido. Parece mucho más impresionante. Funcionalmente, no será mejor, pero la presentación representa el 90% de la intimidación. ¿Verdad? Cruzó 2 cables que definitivamente no debían cruzarse. Se redirigió la pila de energía a través de un bucle de retroalimentación y se cerró la carcasa. La hoja se encendió con un sonido similar al de una furiosa tormenta eléctrica. Chispas salpicaban por todas partes. Parecía tremendamente peligroso. También empezó a echar humo inmediatamente. Dijo Jake. Eso no debería suceder. El renderizado del mundo emitió un sonido como WHSCR-ASHBBANG y lanzó chispas en una dirección completamente aleatoria, casi incinerando una planta decorativa. Vale,
Definitivamente no debería haber pasado. Jake lo apagó rápidamente antes de que pudiera infringir más normas de seguridad. Le devolvió a Carton el mango caliente, que aún humeaba ligeramente. Así pues, hay buenas y malas noticias. Buenas noticias, tiene un aspecto súper intimidante. Malas noticias. Es un riesgo de incendio y probablemente ilegal en unos 15 sistemas actualmente. Cartan tomó el arma con las manos entumecidas. Además, creo que he anulado la garantía. El suelo de la arena estaba ahora cubierto de tornillos, fragmentos de alambre y lo que podría haber sido la dignidad de Cartan esparcida en pequeños pedazos. El señor de la guerra estaba sentado con las piernas cruzadas, sosteniendo su legendaria espada, que en ese momento emitía un sonido como el de una cigarra agonizante y ocasionalmente expulsaba anillos de humo. Jake se levantó, se sacudió los pantalones y se estiró. Le crujieron las rodillas. Así que, hacemos esta llamada porque realmente necesito llegar a esa máquina expendedora antes de que alguien intente sacudirla de nuevo. La última vez, alguien hizo enfadar a una máquina expendedora de refrescos. Hicimos falta 3 personas para volver a ponerlo en posición vertical. Kijix, que había permanecido en silencio durante los últimos 10 minutos mientras su cerebro intentaba procesar lo que había presenciado, finalmente encontró su voz. Salió como un chillido. El ser humano es victorioso. Es decir, arreglé una barandilla y anulé la garantía. No estoy seguro de que eso pueda considerarse una victoria. Desmantelaste el renderizado del mundo. Un alienígena con aspecto de cactus enfadado se irguió en la plataforma de observación. El arma que conquistó 9 planetas. 8 planetas corrigieron a otro alienígena. Couturb ya estaba abandonado cuando llegaron. Todos lo sabemos. Sin embargo, la legendaria espada del Imperio Garra del Terror ha sido derrotada por Kijix, quien consultó su tableta de datos. Con las puntas de las alas temblorosas. Una multiherramienta modelo 340 con el accesorio abrelatas doblado y manchas de café. Jake miró su multiherramienta con un renovado aprecio. $12 en la ferretería. Lo tuve durante 6 años. El cuchillo ni siquiera está tan afilado. ¿$12? Alguien entre la multitud gritó. Bueno, estaba de oferta. Normalmente son como 20. Cartoon finalmente habló, con voz distante y hueca. Me ha vencido una herramienta de $12. Para ser justos, creo que fue la verdad la que te venció, amigo. Yo solo era el mensajero con el destornillador. Jake le dio una palmada en el hombro al señor de la guerra. Era como acariciar una roca, pero una roca triste. Mira el lado positivo. Al menos ahora sabes que tu armero te estaba estafando. Puedes recuperar tu dinero. Mi padre la compró al armero. Mi padre, que ha fallecido. Vale. Entonces no vas a recuperar tu dinero. Pero bueno, es una experiencia de aprendizaje. La plataforma de observación se había convertido en un caos. Los extraterrestres discutían, repasaban apuestas y, fundamentalmente, reevaluaban su comprensión de la humanidad. El respirador de metano que se había desmayado antes fue reanimado e inmediatamente volvió a desmayarse cuando alguien le contó lo que se había perdido. Un alienígena alto y segmentado, que parecía un ciempiés con título en administración de empresas, se puso de pie. Propongo que aceptemos de inmediato todas las propuestas comerciales de la humanidad. Secundado por esta idea, llegó un coro de voces. Espera, ¿qué? Jake se dio la vuelta. Tenemos propuestas comerciales. Al parecer, muy razonables. Kijix se desplazaba frenéticamente por su tableta de datos. Reducciones arancelarias, intercambios tecnológicos, nombramientos de embajadores culturales. Sinceramente, deberíamos haber aceptado esto hace 3 horas. ¿Por qué estábamos discutiendo sobre ellos? Porque la humanidad se presentó sin armas ceremoniales, refunfuñó alguien desde atrás. Fue una falta de respeto. ¿Irrespetuoso? La voz del ser cristalino resonó como campanas furiosas. No necesitan armas ceremoniales.
Tienen multiherramientas. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Qué son prácticos? ¿Alguien comentó que son aterradores? El cristalino apuntaba a Jake, que estaba revisando su teléfono de nuevo. No portan armas porque no las necesitan. Llevan herramientas porque pueden convertir cualquier cosa en un arma. Observan una hoja legendaria y ven un problema mecánico que resolver. No son guerreros. Son ingenieros sin ningún instinto de supervivencia. Es decir, tengo cierto instinto de supervivencia, dijo Jake. Utilizo gafas de seguridad cuando uso el taladro de columna. Lleva gafas de seguridad. El ser cristalino ahora giraba en espiral. Ni armadura, ni escudos, solo gafas protectoras para los ojos mientras usaba equipo que podía matarlo. Kijix asentía frenéticamente, y sus plumas comenzaban a erizarse de nuevo. La especie humana no considera el combate como algo sagrado. Lo consideran un problema de mantenimiento. No son agresivos. Son increíblemente serviciales, sugirió Jake. Sí, exactamente. Kijix lo señaló con un ala temblorosa. Viste el desafío de un guerrero y lo primero que pensaste fue que la barandilla parecía insegura. Estaba muy inestable. Era una barandilla de seguridad. Ni siquiera formaba parte del combate. Y te detuviste en medio del desafío para solucionarlo. Alguien podría haber resultado herido. Intentábamos hacerte daño. Jake parpadeó. Ah, cierto. Sí, ahora que lo mencionas parece contraproducente. Cartoon se puso de pie lentamente, aún sosteniendo su espada humeante. Miró a Jake con una expresión que podría haber sido de respeto, de horror o posiblemente de ambas cosas, con una pelea a puñetazos en el fondo de sus ojos. Humano. ¿Cómo te llamas? Jake Reeves. Jake Reeves. Me has vencido sin malicia. Has destruido mi arma sin enfadarte. Tienes. Señaló vagamente el montón de tornillos en el suelo. Me has enseñado que toda mi identidad cultural fue comprada en una armería de saldo. Bueno, dicho así, suena deprimente. Es deprimente, dijo Cartoon con voz cada vez más alta. Pero también es liberador. He dedicado 40 años a mantener las formas de las armas, a practicar técnicas de espada y a honrar a los guerreros que me precedieron. Y me has demostrado que todo aquello era teatro. Jake ofrecía teatro caro. Cartoon miró la representación del mundo, luego la multiherramienta de Jake y después de nuevo la hoja. Dime la verdad, humano, ¿qué debería llevar en su lugar? Jake lo pensó. Sinceramente, una buena multiherramienta, una linterna y quizás algo de cinta aislante. Con esas 3 cosas puedes resolver aproximadamente el 90% de los problemas. Y el otro 10%, para eso están los amigos. Cartoon se quedó allí un largo rato, asimilando lo sucedido. Luego colocó cuidadosamente la representación del mundo en el suelo, se inclinó ante ella una vez y se volvió hacia Kijix. Embajador, ¿dónde puedo comprar una multiherramienta? ¿Yo qué? Una multiherramienta, cinta aislante y una de estas linternas. Los 4 ojos de Cartan brillaron con un nuevo propósito. Si he de reconstruir mi comprensión del honor, comenzaré con herramientas prácticas. La tienda de regalos está en el 2º piso, dijo Jake amablemente. Pero sinceramente, haz el pedido por internet. Mucho más barato. La cámara volvió a quedar en silencio mientras todos observaban al orgulloso señor de la guerra del Imperio Garra del Terror asentir solemnemente y hacer una anotación en su tableta personal, debajo de lo que presumiblemente era una lista de la compra. Kijix se aclaró la garganta, lo que sonó como si alguien se aclarara 17 gargantas. Entonces, declaró a Jake Reeves vencedor de este combate ritual. La petición de la humanidad al Consejo Galáctico se presenta por la presente. Espera, interrumpió Jake. Teníamos una petición. Aprobado. Kijix terminó desesperadamente. Todo. Sea lo que sea. Por favor, no desmanteles nada más. Fresco. Jake miró su reloj. Excelente. Así que ahora puedo ir a arreglar esa máquina expendedora.
Por favor, susurró Kijix. Por favor, váyase. Jake se dirigió a la salida, esquivando los restos dispersos de la representación del mundo. En la puerta, se detuvo y se volvió. Hola, Cartoone. El caudillo alzó la vista. La próxima vez que compres un arma, comprueba primero la política de devoluciones. Y con eso, Jake se marchó a librar una guerra contra un mecanismo atascado de una barra de Snickers, dejando atrás una cámara llena de extraterrestres que, en silencio, reconsideraban sus decisiones de vida. Jake encontró la sala de descanso 20 minutos después. Lo que es más importante, encontró su sándwich de atún gratinado. Estaba frío, ligeramente empapado, y el queso se había solidificado formando una sustancia que probablemente infringía la Convención de Ginebra. De todos modos, se lo comió mientras estaba de pie junto a la máquina expendedora averiada, que se había tragado los créditos de alguien y ahora tenía una bolsa de patatas fritas como rehén detrás del cristal. Como ves, tu problema es que la espiral de entrega está desalineada. Jake le explicó a la máquina, como si ésta pudiera entenderlo. Abrió el panel de mantenimiento con su multiherramienta, la misma con la que acababa de desmontar un arma legendaria, y comenzó a hurgar en el mecanismo. Fácil solución. Acabamos de llegar a ahí vamos. Se acabó la fiesta. Jake los recuperó junto con otros 17 bocadillos que se habían quedado atascados allí y los dejó encima de la máquina con una nota que decía: la máquina de comida gratis se portó mal. Detrás de él, la puerta de la sala de descanso se abrió con un siseo. Jake no se dio la vuelta. Estaba bastante seguro de saber quién era, basándose en los pesados pasos y el leve olor a vergüenza y quemaduras eléctricas. La máquina expendedora ha sido conquistada. Cartan preguntó en voz baja. Sí. Entregué las patatas fritas. Se ha hecho justicia. Jake cerró el panel y cerró su multiherramienta con un clic. ¿Me sigues ahora? Cartón cambió su peso. Sin su armadura y su arma, de algún modo parecía más pequeño. Sigue midiendo 7 toneladas de altura y con una complexión similar a la de un tanque, pero con un aspecto menos mitológico. Deseo disculparme y hacer una pregunta. Disparar. ¿Todos los humanos son como tú? Finalmente, Jake se dio la vuelta y miró fijamente al señor de la guerra. Dibujos animados. Los 4 ojos tenían el borde rojo. La pintura de su rostro se había corrido. Parecía alguien a quien le hubieran desmontado toda su visión del mundo con un destornillador, lo cual era muy acertado, como en mi caso. ¡Qué despreocupación! Te enfrentas a un desafío guerrero y piensas en sándwiches y barandillas. Desmantelas un arma que ha matado vidas y hablas de gestión de cables. Tú, Cartoone, has permanecido impotente. Eres o bien el ser más valiente que jamás he conocido o bien el más insensato, y no puedo determinar cuál de los dos. Jake reflexionó sobre esto mientras masticaba el último bocado de su horrible sándwich. ¿Quieres la respuesta sincera? Por favor. No soy ninguna de las dos. Solo soy un tipo que arregla cosas. Jake se apoyó en la máquina expendedora. Mira todo eso de allá atrás. No estaba siendo valiente. Me estaba molestando. Es lunes. Estoy cubriendo a Jenkins, que se ha quedado atascado en el tráfico. Todavía no me he tomado el café. Y un tipo con armadura de pinchos está gritando sobre el honor cuando hay una infracción de seguridad justo ahí, a la vista de todos. Sí, primero arreglé la barandilla. Prioridades. Pero no tenías miedo a morir. ¡Ay! ¡Qué miedo tenía! Jake se rió. Tío, eres enorme y tenías una espada brillante. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Correr delante de todo el Consejo Galáctico? Jenkins nunca me dejaría en paz con eso. Hizo una pausa. Además, y esto va a sonar raro, pero en el momento en que vi esa oscilación en la carcasa de la batería, simplemente no pude concentrarme en nada más. Me iba a molestar. Cartan lo miró fijamente. Arriesgas tu vida porque una imperfección mecánica te molestaba de alguna manera. Sí, eso es una locura.
Eso mismo dijo mi exmujer. Jake se encogió de hombros. Mira, me preguntaste si todos los humanos son como yo. No. Algunos de nosotros somos mucho más impresionantes. Tenemos científicos que pueden hacer cálculos. Si ni siquiera sé escribir bien. Hay artistas que hacen cosas que te hacen llorar. Hay profesores que convencen a los niños de que las matemáticas no son una tortura. A mí, soy simplemente un técnico de mantenimiento, hábil con las manos pero malo para saber cuándo callarme. Y aún así me venciste. No te derroté, amigo. Tus propias expectativas te vencieron. Simplemente lo señalé. Jake hizo un gesto hacia la sala del consejo. Esa hoja nunca iba a estar a la altura de las expectativas. Nada lo hace. Pero eso no significa que haya sido inútil. Sigue siendo un arma de energía funcional, sigue siendo peligrosa, y en su esencia sigue estando bien hecha. No fue magia. Nada es mágico, dijo Cartán con amargura. Por supuesto que sí. No está donde pensabas. Jake cogió su multiherramienta y se la lanzó al señor de la guerra, quien la atrapó por reflejo. Esta cosa cuesta $12, pero he arreglado probablemente 300 cosas con ella. Facilitó un poco la vida de las personas, solucionó problemas. Eso es algo mágico, ¿verdad? No la herramienta en sí, sino lo que haces con ella. Cartoon miró la multiherramienta como si fuera a morderle. ¿Me estás dando esto? No, lo necesito de vuelta, pero puedes usarlo prestado para buscar modelos en línea. Recomiendo la Leatherman Wave. Un poco más caro, pero vale la pena. La puerta se abrió de nuevo y Kijix asomó la cabeza. Sus plumas seguían erizadas y parecía haber envejecido 17 años en la última hora. Jake, el consejo desea agradecerte formalmente tu servicio diplomático. Desarmé la espada del tipo y lo hice llorar. Sí, bueno, fue una diplomacia muy efectiva. Los ojos de Kijix se dirigieron rápidamente a Cartoon. Además, el Imperio Garra del Terror solicita un programa de intercambio cultural con la Tierra. En concreto, quieren enviar a los guerreros a aprender habilidades prácticas y mantenimiento preventivo. Jake parpadeó. ¿Quieres enviar a tus guerreros a una escuela de oficios? ¿Eso es aceptable? Cartán preguntó con entusiasmo. Es decir, claro, tenemos excelentes programas. Climatización, electricidad, fontanería, carpintería. Jake las contaba con los dedos. La verdad es que sí, nos vendrían bien más personas en los oficios. Además, paga bastante bien. Esto es aceptable. Cartoon se irguió hasta alcanzar su máxima estatura, intentando recuperar algo de dignidad. Informaré al Imperio. Aprenderemos estas habilidades relacionadas con la Tierra. Nos convertiremos en maestros de la multiherramienta. Fresco. Dile que traiga botas de acero con forma de sapo. Osa es bastante estricta al respecto. Kijix tomó nota en su tableta con la punta de un ala temblorosa. Y tú, Jake, tenemos que hablar de tu cargo oficial. Como ves, en realidad no estás registrado como diplomático. Y ha habido cierta confusión con respecto a sus credenciales. Soy el conserje. La tableta de datos de Kijix cayó al suelo con un estrépito. Lo siento, especialista en mantenimiento de instalaciones. Se enfadan cuando digo conserje. El pico del Kijix se movió, pero no se emitió ningún sonido durante varios segundos. ¿Su mantenimiento? Sí, ya lo mencioné antes. Jenkins es el verdadero diplomático. Quedó atrapado en el tráfico debido al derrame de antimateria en la carretera de circunvalación. Solo he estado aquí para arreglar el aire acondicionado en la sala del consejo. Ha estado haciendo ese extraño ruido de clic. Negociamos un importante acuerdo comercial con un especialista en mantenimiento de instalaciones de limpieza. Nos sentíamos intimidados por el personal de mantenimiento. Jake se encogió de hombros. En mi defensa, soy bastante bueno en mi trabajo. Kijix se sentó en el suelo. Simplemente se sentó, con las piernas cediéndole.
Toda la galaxia se enterará de esto. El Imperio Garra del Terror, una de las culturas guerreras más temidas del espacio conocido, fue derrotado por el personal de mantenimiento de la Tierra. Personal de mantenimiento auxiliar, corrigió Jake. Jenkins es el veterano. Oh, Dios mío. Cartoon le devolvió la multiherramienta a Jake con algo parecido a la reverencia. Eres Jenkins. Debe de ser un guerrero verdaderamente temible. ¿Jenkins? No, le tiene miedo a las arañas. Buen tipo, la verdad. Hace un pan de plátano realmente bueno. Los tres permanecían allí de pie en la sala de descanso, rodeados de electrodomésticos zumbando y un leve olor a café rancio. En el exterior, el Consejo Galáctico probablemente estaba reformulando por completo su comprensión de la civilización humana. Dentro, Jake se preguntaba si tendría tiempo de arreglar esa tubería con fugas en la sección C antes de que terminara su turno. Finalmente, Jake dijo, aquí estamos bien porque tengo que solucionar el problema de la tubería. Somos. Kijix respiró hondo. Estamos bien. Gracias por su servicio a la paz galáctica. Ningún problema. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Jake se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Oh, y Cartoon. Todo ese asunto del honor, la gloria y las armas ancestrales. Sí. No se trata de la herramienta que llevas contigo. Se trata de presentarse y arreglar lo que está roto. Incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando. Eso sí que es un honor. Al menos eso es lo que mi padre siempre decía. Tu padre era un guerrero. Mi padre era fontanero. Sí, más o menos lo mismo. Jake se marchó silbando desafinadamente, con su multiherramienta de $12 tintineando en el bolsillo. Detrás de él, un señor de la guerra contemplaba un cambio de carrera, y un embajador se preguntaba si debía actualizar su currículum antes de que esta historia saliera a la luz. En la sección C, una tubería tenía una fuga. Jake tenía trabajo que hacer, y en algún lugar de la galaxia, la leyenda ya se estaba extendiendo. La humanidad no necesitaba armas ceremoniales. Tenían algo mucho más peligroso. Tenían un departamento de mantenimiento y eran muy buenos en su trabajo.